Bienvenidos a la lección 2 de clases de géneros narrativos. Les habla nuevamente Carmen Leonor y hoy vamos a hablar el tema muy importante de qué son géneros literarios. Los géneros literarios son las formas como se clasifican las obras de la literatura. Entre los géneros más importantes tenemos la lírica, el teatro o dramática, la narrativa o géneros didácticos. Miremos rápidamente la lírica. ¿Por qué rápidamente? Porque el tema específico de nosotros es la narrativa. En la lírica sabemos que es un género o son las literaturas donde se expresa un sentimiento, es la forma de exaltar un sentimiento, ya sea exaltación del verso, un poema amoroso, ya sea un poema de dolor, un poema de resaltar vicios y defectos o una canción que es melancólica. También tenemos el género didáctico dramático. Entre el género dramático tenemos que tiene unas características, es decir, es una narración, pero debe tener personajes, debe manifestarse ante un público y debe ser de forma dialogada. Esa dramática la podemos manejar en forma de subgéneros mayores, subgéneros menores y un teatro lírico. Entre esos tenemos la ópera, que es tan bella, la zarzuela en forma lírica, que es narrativa y a la vez en verso. Tenemos la didáctica, los géneros didácticos. Esos géneros didácticos nos permiten entrar a una reflexión, a un carácter moral. Es decir, que esos géneros didácticos se dan en prosa y en verso. Es decir, tenemos el artículo, el ensayo, la epístola, la fábula. La fábula también hace parte de la narrativa, porque aunque la fábula deja un poema en la que se personifican y deja una moraleja, es una narración también de seres inanimados. Miremos la narrativa. Los géneros narrativos es la forma donde podemos decir que contamos hechos, acontecimientos reales y ficticios, es decir, se caracterizan en versos y en prosa. Pero cuando hablamos de prosa estamos hablando de la novela, que es una narración extensa, compleja, que refleja realidad, o el cuento, que es un relato, una narración breve, sencilla e intensa. O la leyenda, que es una narración de hechos históricos que se elabora un relato de ficción, es decir, que puede ser folclórica, antigua, con seres sobrenaturales. O el apólogo, que es un relato, una narración, pero que nos deja unas normas claras de enseñanza en cuanto a nuestra conducta. En cuanto al verso, encontramos que se da un poema narrativo, la epopeya es el poema clásico, el poema es hermoso, que era bello, perfecto, equilibrado. El poema épico, esas hazañas de héroes en guerra, esas historias tan bellas como la Ilíada, como la Odisea de Homero. Tenemos el cantar de gesta, que son rescatados de la época del siglo XIV, de la época medieval, en donde nos permiten se transmitía en forma verbal. Es decir, también se presentaba el romance de ese cantar de los cantares de gesta, grandes obras y maravillosas de la época de la Edad Media. Analicemos la novela, el cuento y la leyenda como uno de los géneros narrativos. Subgéneros mayores de la novela, subgéneros mayores de la narrativa, tenemos la novela, el cuento. ¿Qué es la novela? Si nos vemos, podemos analizar la de Gabriel García Márquez en Los amores de tiempo de cólera, El amor en los tiempos de cólera, que se dio en el año 1985. Esta obra es extensa, esta hoja es compleja. También tenemos El corazón tan blanco de Javier Marías. O si lo miramos con el cuento, por ejemplo, el cuento del Principito o La mejor familia del mundo, nos damos cuenta que la diferencia es grande. Uno es breve y el otro es extenso. El uno es complejo, refleja realidad. El otro trae fantasía, trae diferentes enfoques. En la leyenda encontramos el hada diferente, la leyenda de los unicornios, encontramos una variedad de leyendas, pero ante todo son antiguas, folclóricas, que nos dejan grandes enseñanzas. Aquí traemos unos ejemplos de la fábula, del caballo viejo, de los caminantes. Las fábulas siempre son narraciones que nos dejan enseñanza y ahora vienen en forma de verso. Los apólogos miran la conducta, la moral, la reflexión. Es un relato, una narración hermosa, pero tenemos el anciano y el cuarto nuevo, el turista y el hombre sabio. Este poema también épico, como la Ilíada y la Odisea de Homero, son de hazañas grandes, hermosas, de héroes. Miremos estas preguntas. ¿Cuál es el tipo de texto que puede entrar, que
que no puede entrar en el género narrativo. Ya habíamos hablado de la novela, el cuento, la canción y la leyenda. Pues muy bien, lo ha dicho, es la canción. ¿Por qué? Porque no hace parte del género narrativo, pero sí hace parte de los géneros literarios en el campo de la lírica. Muy bien. Ahora miremos este otro punto. Podemos definir el cuento como. Ya hemos reiterado que es un relato breve que narra acciones sencillas, ¿cierto? Fantásticas. Pues muy bien, acertadamente. De esas 4 opciones has rescatado la más acertada. Miremos esta otra pregunta. Una de las características principales de la novela es, y nos dan 4 opciones, y nos dicen que la narración es compleja y refleja realidad. Pues muy bien, lo ha analizado, que es el 4º punto, porque las novelas son extensas y reflejan realidad. ¿Cuáles son los elementos del mundo narrado? Tenemos 4 opciones: acontecimientos, diálogo, muy pequeño, muy reducido. Tenemos los narradores, personaje, ambiente, lugar. Muy bien, esa es la acertada. ¿Por qué? Porque ese cumple con todos los elementos que debe tener un texto narrativo y por ende el texto literario. Pues muy acertadamente las preguntas, y espero haya sido de su agrado esta actividad que las clases de género narrativo. Muchas gracias.